Como habitante del barrio San Luis, tengo el honor de presentar a la politóloga con estudios de maestría en urbanismo, Liliana Castañeda Morales, quien ha venido estudiando, no desde este pod, sino desde mucho antes, los temas urbanos de Bogotá y más concretamente en Teusaquillo, localidad donde ella también habita y trabaja. Arquitecto, muchísimas gracias. Buenas tardes para todas y para todos. Bueno, me disculpo, estoy un poquito afectada de la garganta, pero empecemos de una vez. La idea de esta conversación es que podamos tener una idea de, para quienes no lo tengan tan claro, qué es un plan de ordenamiento territorial, en qué condiciones se está formulando y en qué ciudad se está formulando este plan de ordenamiento territorial y qué es lo que viene efectivamente para este sector de la localidad. Entonces, empecemos. Vamos a hacer una pequeña introducción, sí, con unas ideas básicas, ¿sí? Y es que este POD no se formula en una ciudad en blanco, sino que hay todo un contexto económico, hay un contexto político, hay un contexto social en el que se formula este plan de ordenamiento territorial. Y el contexto general es que hoy estamos en una competencia económica global de ciudades. Ustedes han escuchado hablar de la marca Bogotá, de la marca Cartagena, de la marca Buenos Aires. Tal vez la marca más famosa de todas las ciudades que existen en la localidad puede ser la marca Nueva York, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, las marcas de las ciudades y la competencia hoy, más que entre estados, más que entre países, está empezando a desarrollarse entre las mismas ciudades. ¿Y competencia para qué? Competencia para atraer inversión extranjera. Ustedes de pronto también lo han oído entre tanta prensa económica, y es que Bogotá ha sido catalogada como la quinta o la cuarta o la sexta ciudad más favorable para hacer negocios. Seguramente lo han escuchado también en las noticias, ¿verdad? Y es eso, es en ese contexto donde a unas ciudades les corresponde, por ejemplo, recibir inversión extranjera para tener, no sé, call center, por ejemplo, como está pasando en la ciudad de Manizales hoy en día, mientras que a otras ciudades como las ciudades de California y todo este denominado Silicon Valley les corresponde, por ejemplo, la producción de tecnología. En esa competencia global de ciudades es que estamos. Y también este plan de ordenamiento territorial formula, como muchos lo decimos, un modelo de ciudad. No solamente un modelo de ciudad físico, sino un modelo de ciudad económico que se traduce en lo físico. A eso me refiero con el mercado global de ciudades. Voy a pasar rápidamente por esto, y es que el tema del mercado global y de la competencia global de ciudades también tiene que ver con el problema del campo. Entonces, cuando uno dice cómo resolvemos este tema de la polución, de la alerta ambiental, el problema de los trancones, el problema del colapso de Transmilenio, pues no es solamente un problema de formular un plan de ordenamiento territorial y resolver el asunto, sino es un problema integral, y es necesario que lo tengamos en cuenta, porque para resolver el problema de la ciudad, el denominado problema urbano, también es necesario llevar a cabo y contemplar soluciones nacionales, y es solucionar también el problema del campo y de las ciudades intermedias y de toda la región. Aquí hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo en la localidad de Teusaquillo, donde hemos visto muchas veces en algunos sectores de la localidad que, por ejemplo, los prediales están subiendo de manera desaforada, ¿cierto? Entonces, el valor del suelo se crea, por supuesto, los avalúos catastrales, ustedes lo saben mejor que yo, se crean a partir de las condiciones físicas de los predios, de los materiales, de la ubicación, de las vías de acceso, ¿cierto? Pero también, aparte de esos componentes físicos y reales que regulan los precios del suelo, ¿sí?, se están creando unos componentes que son artificiales. Les pongo un ejemplo. El anuncio o la renovación o el cambio que hubo de Coliseo El Campín a Movistar Arena. El cambio de naturaleza de ese escenario
no hoy, no mañana, pero sí en el mediano plazo, empieza a incidir en los precios del suelo y en la calidad de vida y en el acceso a bienes y servicios de las personas que viven, transitan, trabajan cerca a estos grandes equipamientos, ¿sí? No, insisto, no por un tema real de cambio de los materiales o de cambio de las condiciones económicas del sector, sino por mera especulación. Les pongo otro ejemplo aquí, que hay personas de La Esmeralda. Por el solo anuncio del plan de renovación urbana, del plan parcial CAM, el valor del suelo casi que se duplicó, ¿cierto? En área residencial en el barrio La Esmeralda, solo con el anuncio del proyecto, sin que se hubiera hecho una sola obra, se hubiera ampliado una sola calle. ¿Esto qué tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial? Tiene que ver mucho porque la ciudad se está convirtiendo no solamente en el lugar donde uno vive, donde uno trabaja, donde uno transita o se recrea, como se decía hace 50 años, o decía Le Corbusier hace 50 años, sino que la ciudad misma se está convirtiendo en un nicho de negocio. El suelo se volvió también una mercancía con la que se transa y con la que se especula, ¿sí? Y por eso, y en ese marco que se está dando en todo el mundo, se formula este plan de ordenamiento territorial. Yo les quiero transmitir dos ideas basado en este contexto. La primera es que es necesario discernir si este plan de ordenamiento territorial nos permite a todas y todos vivir, trabajar, recrearnos e incluso hacer empresa mejor, o es un plan de ordenamiento territorial para la especulación y para grandes negocios, ¿sí? Que no son los negocios que le hacen bien a Bogotá, que son los negocios que podemos hacer todas y todos los habitantes de Bogotá. Siguiente, por favor. Este es un siguiente paso de contexto y es saber en qué ciudad estamos. Estamos en una ciudad que está en un país que es de los más desiguales del mundo. Es la segunda o tercera ciudad más desigual en el segundo país más desigual de América Latina, que es la región más desigual de todo el mundo. Eso tiene unas implicaciones físicas, o si no, miren la relación de espacio público que existe en esta localidad versus la que existe, por ejemplo, en el sector de Patio Bonito. Eso es desigualdad y se traduce en el territorio, por ejemplo. Esta desigualdad, yo les doy aquí unas cifras en las que no voy a profundizar, siguiente por favor, ¿sí? Esa desigualdad se traduce en que somos una ciudad en el contexto mundial de verdad débil económicamente. Somos una ciudad con debilidades y con dificultades para consumir. Les pongo abajo, mientras el consumo de arroz de un colombiano promedio es de 28 kilos al año, el consumo promedio mundial es de 54 kilos al año. Y esta es una ciudad donde el almuerzo sin arroz no es almuerzo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué les digo todo esto? Esa debilidad económica, esa debilidad, esa desigualdad se traduce necesariamente en el territorio y se traduce en las necesidades físicas que tenemos nosotros en el territorio. Siguiente, por favor. Y es en esto. ¿En qué se traduce esa debilidad? Este es el cuadro de los sectores que más producen riqueza en Bogotá. Si ustedes se dan cuenta, el que más produce riqueza es el penúltimo, que es 34.2%, servicios, establecimientos financieros, servicios, actividades inmobiliarias. Esos son los bancos, ¿cierto? Las aseguradoras, las constructoras, las financieras, las inmobiliarias. Le sigue comercio, reparación, restaurantes y hoteles, y la industria, que ha tenido una caída en su participación. ¿Eso qué significa? Eso lo dijo la Cámara de Comercio hace un par de años. Estamos en la ciudad de la papelería, la peluquería, el café internet. O vean todos los barrios que hasta hace poco tenían vocación residencial. Estamos en un barrio, estamos en una ciudad donde la mayoría de empresas, más del 90% de las empresas son micro y pequeñas empresas y están dedicadas a estos servicios. Restaurantes, papelerías, cafés internet. Eso no tiene nada de malo, ¿sí? Eso simplemente habla de la vocación y de la capacidad de hacer empresa que tenemos nosotras y nosotros los bogotanos, ¿sí?
Luego, hay que ver cómo un plan de ordenamiento territorial, por supuesto, no va a solucionar los problemas económicos del país, pero cómo contribuye a que las desigualdades que hoy existen se mitiguen y a que la aspiración de modelo económico y de desarrollo que tiene Bogotá también se concrete. Porque si vamos a hacer una potencia industrial, pues hay que dedicarle espacio a ser una potencia industrial. Si vamos a hacer una potencia tecnológica, pues hay que dedicarle espacio al desarrollo de la tecnología. La pregunta es, ¿a qué nos vamos a dedicar y cómo se va a ordenar la ciudad para dedicarnos a eso? ¿Sí? Con ese contexto, no sé si hasta este momento alguien tenga alguna pregunta. ¿No? Listo. Sigamos. ¿Qué es un plan de ordenamiento territorial? A muy grandes rasgos. Un plan de ordenamiento territorial es una herramienta normativa. Entonces, puede ser un acuerdo si es aprobado por el Consejo, o puede ser un decreto si el Consejo no se pronuncia en los términos normativos, el alcalde o alcaldesa lo saca por decreto. Es una herramienta normativa. Atrás, por favor. Pero no solamente es una norma, es decir, no solamente la compone el articulado, sino que es un conjunto de articulado, cartografía, es decir, los mapas también hacen norma, y una serie de documentos técnicos que se formulan sobre qué hacer con la ciudad. Un plan de ordenamiento territorial define qué hacer y dónde se puede hacer. Eso tiene unas implicaciones concretas sobre acceso a derechos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un parque en mi barrio y resulta que ese parque estaba, por poner un ejemplo salido de todo, está en el mapita como verde, ¿verdad? Pero si en este nuevo mapa de foto ese parque deja de ser verde y esa manzana deja de ser verde y se vuelve amarilla, significa que ya no tenemos un parque, sino que tenemos una manzana para usos residenciales, ¿sí? Algunas personas podrán tener derecho a vivienda en ese lugar, pero la comunidad habrá perdido su derecho a la recreación y al ambiente sano. Por eso un plan de ordenamiento territorial y qué de dónde significa acceso o un obstáculo para el acceso a derechos. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Pero en el fondo económico del asunto, un poco a la pregunta a la que apunto, un plan de ordenamiento territorial determina quién gana y quién pierde económicamente. Y estamos hablando de negocios billonarios con el suelo de la ciudad. Ejemplo, en el borde norte de la ciudad, ustedes seguramente lo habrán escuchado, hay una franja de 1.395 hectáreas que hoy se llama Reserva Forestal Regional Productora del Norte de Bogotá, Thomas van der Hamen, la famosa Reserva Thomas van der Hamen. Hoy, con la propuesta que tiene la administración distrital, se perdería el 21%, es decir, una quinta parte del área de esa reserva. Hoy esa reserva es rural. Y por poner cualquier ejemplo, el metro cuadrado en suelo rural puede costar 10.000 pesos, por decir cualquier cosa. Si ese suelo deja de ser rural y cambia de color y se vuelve suelo urbano, ese suelo deja de valer 10.000 pesos el metro cuadrado para costar 1 millón, 2 millones, 4 millones el metro cuadrado. El solo cambio de color del mapa le representa ganancias o pérdidas multimillonarias a los propietarios o interesados en el suelo. Por eso yo les digo acá que un plan de ordenamiento territorial determina las zonas de mayor obtención de renta, y eso es explícitamente así. Siguiente, por favor. Esta es una diapositiva de la Secretaría Distrital de Planeación. Esto explica en términos muy generales cuál es la estructura de un plan de ordenamiento territorial. Tiene un componente general que tiene unas normas estructurales, cuál es la estrategia, como a dónde se apunta en términos muy generales en el largo plazo, un componente sobre qué hacer con lo urbano, qué hacer con el suelo rural, las normas urbanísticas complementarias, eso es, qué hago con mi antejardín, qué puedo hacer o no, puedo retroceder, puedo hacer un voladizo, no puedo hacer un voladizo, el tamaño de los aislamientos, todo este tipo de cosas, y el programa de ejecución, que es el portafolio de negocios, es qué voy a priorizar como administración distrital. Y aquí hay algo muy importante por decir. Siguiente, por favor. Hay algo muy importante por decir antes de hablar de los tiempos.
y es que a esta norma hay que ponerle mucho cuidado. Nosotros nos reunimos muy juiciosamente cuando cambia el gobierno en los encuentros ciudadanos para definir qué hacer con la plata en las localidades porque hay un nuevo plan de desarrollo, ¿cierto? Muchos lo hacemos muy juiciosamente. Pues resulta que esta norma es aún más importante por dos cosas. Primero, porque la vigencia de un plan de ordenamiento territorial, a diferencia de un plan de desarrollo, no es de 4 años, sino de 12. Mínimo 3 periodos de gobierno. O sea, se dejan amarrados una suerte de planes para las próximas administraciones. Y segundo factor por el que es muy importante un plan de ordenamiento territorial es porque no solamente le dice a la administración distrital qué hacer con el dinero, ¿sí?, sino que también les dice a los privados qué se puede hacer o no con el dinero. También orienta la inversión privada. Y vuelvo y les pongo el caso de la reserva Thomas van der Ham. Si sigue considerándose como reserva, como hoy está estipulada, pues le da al sector público, es decir, a la Secretaría de Ambiente, unas obligaciones de conservación, ¿cierto? Pero también les dice a los dueños de los predios qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Les dice que, por ejemplo, no se puede hacer industria o no se puede hacer vivienda. Pero si esa reserva desaparece en parte, pues se les dice a los privados, adelante, pueden edificar. Entonces también orienta la inversión privada. ¿Cuáles son los tiempos? La Ley de Ordenamiento Territorial, que es la Ley 388 de 1997, establece unos tiempos mínimos reglamentarios para la formulación y para la discusión del plan de ordenamiento territorial. Hoy estamos, aquí como ven en la parte superior derecha, en la etapa de concertación y consulta. Se dice que son 30 días en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, es decir, 30 días en concertación ambiental, ¿sí?, para los temas, insisto, exclusivamente ambientales. La Secretaría Distrital de Planeación radicó en noviembre esa concertación ambiental, pero le han dicho que está incompleta, que le falta radicar unos papeles, que no han hecho bien la tarea, entonces por eso no ha salido de la concertación ambiental, habiendo pasado ya más de 3 meses en el tema. ¿En qué estamos entonces mientras tanto? Mientras tanto, en las localidades se están haciendo unos encuentros informativos, es decir, sacan la formulación y dicen, esta es mi propuesta de plan de ordenamiento territorial y esto es lo que viene para su peseta. Entonces, cogen a la gente, le cuentan, digamos, estas generalidades, un poco de cuál es la propuesta de formulación, luego los llevan a 3 o 4 mesas y les dicen, si tienen preguntas, escríbanlas en un papelito. Así están funcionando los encuentros hoy de planeación. Para mí, eso tiene un problema fundamental y es que no permite oír las dudas que tenemos, que mi duda puede ser la misma duda de mi vecino, entonces no me permite escuchar las dudas de mis vecinos ni tener una conversación ciudadana de construcción colectiva de qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos para la UPZ y para la localidad. Después de eso, de los encuentros, vendrá una etapa de consulta y de concepto con un órgano de la sociedad civil que se llama Consejo Territorial de Planeación Distrital y luego va al Consejo de Bogotá, donde los concejales, ¿sí?, hay que decirlo, la mayoría afectos a la administración distrital, ¿sí?, aprobarán o no, parcial, totalmente, o negarán este plan de ordenamiento territorial. En esto estamos. Siguiente, por favor. Pero más allá de la estructura que nos han dado, hay que ver la ciudad, y el POT ve la ciudad por lo menos de 3 maneras. La primera, la que ven ustedes a la izquierda, es la ciudad ambiental. La segunda es la ciudad que se necesita para funcionar, la de lo básico para funcionar. Esta se llama estructura funcional y de servicios o estructura funcional y de soporte, que es la que tiene que ver con transporte, servicios públicos y lo básico que necesita una ciudad. Entendamos, digamos, supongamos que la ciudad es como el cuerpo humano. Entonces, imaginemos que el sistema de transporte es el sistema circulatorio, que el sistema de servicios públicos puede ser como el sistema digestivo y como el sistema respiratorio, ¿sí?
Y la estructura ambiental y espacio público puede ser también como el sistema respiratorio. Imaginemos que las ciudades funcionan así. Entonces estamos viendo una ciudad ambiental, una ciudad de servicios o de soporte y una ciudad económica. Estas son las tres maneras en las que es posible, digamos, según el plan de ordenamiento territorial, concebir la ciudad. El ejercicio que voy a hacer en adelante es explicarles de manera muy general qué propone para cada una de estas ciudades este plan de ordenamiento territorial y un poco haciendo el contraste y preguntándonos si esto es lo que necesita o lo que no necesita Bogotá. Empecemos. Sí, listo. Ahora, les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes van a comprar o arrendar un apartamento, una casa, un carro, pues lo primero que se preguntan es ¿cuánta plata tengo? ¿Cierto? Uno dice, bueno, ¿cuánta plata tengo? Y después de eso uno dice, ¿para qué lo necesito? ¿Verdad? Es decir, si yo vivo sola, no voy a sacar en arriendo o a comprar una casa de 8 habitaciones, 4 baños, ¿verdad? Pues porque es una cosa bastante ineficiente. Igual que con un carro. Si voy a transportarme yo sola y no necesito cargar nada, pues no voy a comprar una van de 10 puestos. Esto funciona de manera parecida. Y es que planear la ciudad para los siguientes 12 años debe tener unas cifras y debe tener unos cálculos precisos, muy precisos, de cuántas personas somos y cuántas personas vamos a ser. Esto es lo primero que no hace la administración distrital. La administración dice, nuestras fuentes para formular este plan de ordenamiento territorial son los censos 1993 y censo de 2005. El censo de 2005 dice que hoy deberíamos ser 8.181.000 habitantes. Hoy, el año pasado hubo censo, y si ustedes vieron en noticias, se podrán haber dado cuenta que el DANE admitió haberse desfasado bastante en el censo, ¿verdad? ¿Lo escucharon? Sí, claro. Claro, el reloj poblacional decía que debíamos ser más de 50 millones de personas en Colombia. No lo somos. Resulta que somos 45 millones y medio de personas en Colombia. Lo mismo sucedió con Bogotá. No somos 8.200.000 casi, sino que somos 7.150.000 personas. 7.200.000 contando el margen de error que saca el DANE diciendo que hay gente que no quiso responder al censo, o nunca abrió la puerta, o no estaba, o infinidad de cosas. ¿Será la misma ciudad la que tenemos que planear para una ciudad de 8 millones que para una ciudad de 7? ¿Verdad que no? La administración distrital dice también, y responde un poco a este argumento, diciendo, es que nosotros no estamos tomando solamente el censo de 2005, sino los datos de nacimientos y muertes de cada uno de los años. Lo cierto es que uno revisa el documento de proyecciones poblacionales del Plan de Ordenamiento Territorial y lo que dice es, la fuente es censo 1993, censo 2005, y las proyecciones de crecimiento son las de la primera columna, que son las mismas del diagnóstico de 2017. Dice que a 2030 vamos a ser más de 9 millones de personas y que a 2050 vamos a ser 11 millones de personas. Por eso es que el alcalde y el secretario de Planeación dicen en todos los medios de comunicación casi que hay que duplicar el número de viviendas. Hoy hay casi 2.600.000 viviendas en Bogotá. Lo que se dice es que hay casi que duplicar el número de viviendas. Insisto, será la misma ciudad la que hay que planear para una ciudad con 7 millones de habitantes que para una ciudad con 8. Muchísimo menos, digamos, la diferencia se amplía si estamos planeando una ciudad para 2050, que no sé por qué se planea también un poco para 2050, si es que la vigencia del plan es de 12 años, para una ciudad con 9 millones o para una ciudad con 11. Lo cierto es que las proyecciones poblacionales que se han hecho de manera independiente y las que se han acercado más al censo, digamos a los datos censales, son unas que hizo la Sociedad de Mejoras y Ornato, que dicen
que el DANE se desfasó, que la ciudad no va a crecer todo lo que dice la administración distrital que va a crecer, y Álvaro Pachón, uno de los demógrafos más reconocidos de todo el país, que ha asesorado los últimos censos y que ha adivinado cuando el mismo DANE se descacha, dice: no van a ser todas estas personas. En 2030 vamos a ser 8,5 millones más o menos, y en 2050 9 millones de personas. Hace 20 años. ¿Señor? 8 millones fue hace 20 años. Hace 20 años. Lo que pasa es que el DANE tiene una cifra equivocada. El DANE, bueno, entremos ahorita tenemos que creer al DANE, pero esas no son las a discutir eso por una razón, digamos, que nosotros hemos también sentido, y es que la composición de las familias ha cambiado. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos tenían unas familias más grandes, hoy nosotros tenemos familias más pequeñas, hay familias unipersonales, sobre todo en localidades como Teusaquillo, familias de 2 o 3 personas máximo, y el promedio del tamaño de la familia va a seguir disminuyendo. Eso es lo que le llaman segunda transición demográfica, y es lo que está pasando, y hace que esas proyecciones de crecimiento empiecen a bajar. Ahora, nos dice la administración distrital: es que como las familias son más pequeñas, entonces se necesitan más viviendas para esas familias. ¿Sí? Eso es cierto, se necesitan más viviendas si las familias son más pequeñas, pero no se necesitan todas las viviendas que está diciendo la administración distrital. La Sociedad de Mejoras y Ornato hizo también un estudio sobre cuáles son las necesidades de vivienda. Lo hizo alguien llamado Fabio Echeverry Perico, un experto también, y dijo: se necesitan aproximadamente 900.000 viviendas para el año 2050. Esas viviendas se pueden construir, uno, en los planes parciales de renovación urbana que hoy ya existen, en el suelo de expansión que hoy existe, y no es necesario expandir la ciudad, por ejemplo, al norte, por ejemplo, hacia el río y hacia Mosquera, por ejemplo, hacia el área rural de Usme o hacia Lagos del Tunjuelo, que es lo que está proponiendo la administración distrital. Hasta aquí, uno diría, si las cifras del censo de 2018 bajan tanto y son tan distintas respecto a las del 2005, pues uno diría, es necesario replantear todo eso, porque el cálculo base es muy distinto, ¿verdad? El cálculo base es inexacto. Si el cálculo base es inexacto, pues por supuesto el modelo y la solución que le ofrecen a la ciudad también va a ser equivocada. Esto en una ciudad, digamos, que fuera técnicamente más precisa y digamos que se aferrara a lo técnico y al conocimiento técnico con mayor rigor, detendría el proceso de formulación de plan de ordenamiento territorial, por lo menos hasta que se consolidaran las cifras del censo, ¿verdad? Yo creo que sí, Claro. ¿cierto? Pues resulta que no. ¿Sí? Siguiente, por favor. Esto ha seguido, digamos, el proceso ha seguido su curso sin que las cifras del censo de 2018 sean oficiales y sin que sobre ellas se pueda hacer el cálculo de cuáles son las necesidades de la ciudad. Necesidades de aire, necesidades de agua, necesidades de servicios públicos, necesidades de vivienda, necesidades de árboles, por ejemplo. ¿Cierto? Y la propuesta que se ha formulado, si ustedes se dan cuenta, digamos, lo amarillito, es sobre todo expansión. Expansión sobre todo al norte y al occidente. De tal manera, lo decía un poco el secretario de Planeación también, que sea posible de alguna manera conectar con un solo hilo urbano el Dorado 1 con el Dorado 2 en Madrid. Es decir, vamos a ir en una sola hilera conectando los municipios sin que existan franjas verdes ni ambientales ni agropecuarias, y por supuesto lo han advertido los ambientalistas, sobre todo en la reserva Vanderhamen, depredando el suelo más fértil del país. Siguiente, por favor. Ahora, con este cálculo equivocado se plantean, insisto, 3 ciudades, que para mí son 3 tipos de negocio inmobiliario. El primero, el tema ambiental.
Esta que les estoy mostrando acá es la que en el POT vigente se denomina la estructura ecológica principal, es decir, la suma de todas las áreas protegidas y con valor ambiental de la ciudad. Los cerros, el río y sus afluentes, los humedales, los parques. Y aquí les estoy mostrando, perdón, me paso, aquí les estoy mostrando la reserva Thomas van der Hamen. Si uno busca, y los invito a que busquen hoy en el portal mapasbogotá.gov.co, si ustedes buscan esa reserva en el portal Mapas Bogotá, hoy no existe. Hoy no existe. Hoy no está. Hoy no está. Me fue un poquito difícil ubicar este mapa completo, pero les quiero mostrar. Hoy la estructura ecológica principal como ciudad ambiental existe para dos cosas. Y ese concepto lo trajo el profesor Thomas van der Hamen mismo del ordenamiento territorial holandés para dos cosas. Siguiente, por favor. Uno, para decirnos que toda la ciudad está ecológicamente conectada y toda la región está ecológicamente conectada. Lo que pase en un lugar incide sobre el resto de la ciudad. Les pongo un ejemplo. Si se nos diera, pues estoy poniendo un ejemplo extremo, si se nos diera por talar todos los cerros para urbanizarlos, los cerros dejarían de cumplir su labor de barrera para las lluvias que son más abundantes en el oriente de la ciudad. Llovería tanto y no habría cómo absorber esa lluvia por parte del bosque, que habría más riesgo de inundación en esta zona de la ciudad. Si los humedales se secaran completamente, los 15 que hoy están reconocidos, y se descuidaran, pues también estaríamos más propensos a inundaciones. Todos los sistemas están conectados y depredar el bosque afecta la calidad del aire, y depredar un corredor como el de la 53 afecta la calidad del aire, y depredar los humedales afecta la calidad del agua. Y se los digo, no hay planta de tratamiento que valga si no cuidamos esta estructura ecológica principal. No va a ser posible descontaminar el río Bogotá si no tenemos esta estructura ecológica principal. Entonces eso es lo primero que nos dice el profesor van der Hamen cuando, después de una larga discusión, logró que se introdujera este concepto de estructura ecológica principal. Lo segundo es que la estructura es el hogar de un patrimonio ecológico y de biodiversidad enorme, y eso está expresado también en el POT, ¿sí? Y es que hoy tenemos solo en la reserva van der Hamen más de 30 especies de aves endémicas, es decir, que no existen en ningún otro lugar del mundo. En la misma reserva van der Hamen existe una especie de mariposa que no ha sido catalogada por la ciencia porque en ningún otro lugar del mundo se ha encontrado. Hoy se le está dando nombre científico y todo el asunto la descubrió un profesor de la Universidad Nacional. Es decir, tenemos un patrimonio, una riqueza incluso dentro de Bogotá que también debemos proteger y que incluso significa un motor de desarrollo económico. Hoy hay turismo ecológico, la misma administración distrital está promoviendo el turismo de naturaleza como uno de sus ejes de desarrollo económico. Es decir, aquí hay un patrimonio que debemos conservar. Respecto a esto que hoy está vigente y que tiene un criterio ecológico, ¿qué es lo que nos propone la administración distrital? Es esto. La estructura ecológica principal dejaría de llamarse así para convertirse en una estructura ambiental y de espacio público. ¿Por qué? Porque se detectó en el diagnóstico que hay dos problemas con la ciudad ambiental. La primera es lo que tengo subrayado abajo, es que los recursos naturales están siendo subutilizados. Es decir, es un problema que yo no pueda salir a caminar por los cerros, por los humedales, sacar a mi perro, jugar frisbee, hacer lo que hago en un parque, jugar fútbol. Esto tiene un problema, esa afirmación tiene un problema. Es cierto que necesitamos acceder más al verde. En toda la ciudad lo estamos pidiendo, pero esto tiene un problema y es no considerar que no todo el verde es para lo mismo. Los cerros no son todos para lo mismo. En todos los cerros no se puede ni se debería poder caminar, jugar frisbee, sacar al perro, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay lugares que para guardar ese patrimonio ecológico, como los humedales, deben tener acceso restringido o un régimen de usos que sea restringido. Es decir, no puedo jugar fútbol en los humedales porque los humedales no son para eso. Los humedales son santuarios
de la fauna que tienen una función ecológica y que puedo salir, ir, contemplar, visitarlos, hacer caminatas, pero no les puedo meter un sendero de adoquines, que es lo que se está tratando de hacer hoy en varios de los humedales. Entonces, el primer problema que dice la administración que hay, ustedes me dirán si es cierto o no, es que estamos subutilizando los elementos ambientales de la estructura ecológica, ¿sí? Eso tiene de fondo, de verdad, ignorar, omitir de buena o de mala fe, que no todo el verde es para lo mismo. Y lo segundo es que se atribuye esa subutilización a eso que se ve arriba, es esa beligerancia ambientalista. Este es el documento diagnóstico del POT. Beligerancia ambientalista, es decir, que hay unas organizaciones, un poco lo que se ha dicho frente a parques como el Japón o el Bosque San Carlos, y es que hay unas organizaciones, unos poquitos, que se oponen a que todo el mundo disfrute del verde para jugar frisbee, jugar fútbol o sacar al perro, porque son elitistas y quieren ese verde para sus propios intereses. A eso le llaman beligerancia ambientalista. Teniendo en cuenta ese diagnóstico, atrás, por favor, atrás. Teniendo en cuenta ese diagnóstico, cambian el sentido de la ciudad ambiental y lo convierten en una estructura ambiental y de espacio público. ¿Cuál es la diferencia? Que se desdibuja el concepto ecológico de la ciudad y se convierte en una ciudad de espacio público, es decir, verde es igual a espacio público es igual al disfrute, ojalá activo, ¿sí? Y entonces entra todo en la misma canasta. En esta estructura ambiental y de espacio público entran por lo menos 4 tipos de elementos. El primero es la estructura ecológica principal. Les copio del documento resumen para articular las funciones de conservación con las recreativas. Insisto, el tema de jugar fútbol, sacar al perro en los lugares de conservación. Segundo, sistema de espacios públicos de permanencia. Es decir, no solamente entra todo el verde en la misma bolsa para lo mismo, sino que entran plazas, plazoletas, parques de bolsillo, parques de toda escala. Entonces, la Plaza de Bolívar, el Parque de los Periodistas, entra en la misma bolsa de la ciudad ambiental. El Parque Simón Bolívar. Tercer tipo de elemento, sistema de espacios públicos de circulación. A esa bolsa ya grande, métale ciclorrutas, alamedas, avenidas y troncales de Transmilenio. Todos los lugares por donde la gente o los carros circulan. ¿Se pierde o no se pierde la vocación ecológica de la ciudad ambiental? Y el cuarto es el sistema de drenajes sostenibles, que sí es una tecnología que se ha adoptado, digamos, más amigable con el ambiente en la construcción de proyectos de vivienda, ¿sí? Para eso han adecuado un tema que han usado ya en el norte de Bogotá, en el denominado Lagos de Torca, que es un índice de naturalidad. Entonces ya no hay elementos protegidos, elementos no protegidos, sino elementos más naturales que otros, y de acuerdo a esa naturalidad vamos a hacer o no actividades en ellos. Es un poco, eso tiene de fondo la argumentación de que, por ejemplo, como la reserva Van der Hamen está ya degradada, pues entonces hagamos y abramos los usos para la urbanización. Por supuesto, esto es más rentable y es más fácil y es más barato que conservar, y por supuesto muchísimo más barato que restaurar, ¿sí? Y me extiendo en esto porque esto tiene una implicación muy grave en temas, insisto, de calidad del aire, de calidad del agua, de abastecimiento alimentario. De eso se trata la ciudad ambiental, de garantizarnos aire, agua, suelo de calidad. Aquí esa idea se desdibuja. Siguiente, por favor. Ese es el primer gran tipo de negocio. Ya les muestro en qué se traduce. El segundo tipo de negocio es el que tiene que ver con la infraestructura de servicios públicos y el transporte, ¿sí? Este no es un mapa de plan de ordenamiento territorial. Este es un mapa sacado del COMPES 3900, que es el que le da los recursos a la construcción del metro de Bogotá. Lo que ustedes ven aquí son las troncales existentes, es el sistema de movilidad proyectado al año 2050. Las líneas amarillas son las troncales existentes, las líneas rojas son las troncales proyectadas, y la lineecita azul es la primera línea de metro de Bogotá.
El plan de ordenamiento territorial se armoniza con esto, que es el documento que da el aval a la plata del metro, que dice que en el año 2050 va a haber una línea de metro, a pesar de que en el mapa hay dos. En el mapa hay dos, pero la segunda no tiene estudios. Y 248 kilómetros adicionales de troncales de Transmilenio. Este es el plan. Como dicen por ahí el comercial, este es el negocio, socio. Este es el negocio no solo de los buses, sino, nace arquitecto, no puse el mapa, pero es el negocio también de cómo alrededor de cada una de estas líneas hay un corredor de renovación urbana. No solo es el negocio de los buses, es el negocio inmobiliario alrededor del negocio de los buses. Ahorita en un momento les puedo mostrar el mapa completo de cómo quedan los corredores. Todos los corredores viales importantes o intermedios tienen un corredor de renovación urbana alrededor. Siguiente, por favor. ¿Puedes repetir el nombre del COMPES, por favor? COMPES 3900 del 25 de septiembre de 2017. Sí. Ahora, el tercer tipo de negocio, y es un poco el que más nos interesa a nosotros como propietarios, arrendatarios, comerciantes, etcétera, etcétera. ¿El COMPES? Sí, el COMPES es el número 3900 del 25 de septiembre de 2017. Muchas gracias a ustedes. Listo. Ahora, el tercer tipo de ciudad, ya pasamos la ciudad ambiental, ya pasamos la ciudad, digamos, funcional o de soporte, y ahora vamos a la ciudad económica. Esta que les estoy mostrando acá es el mapa del POT que hoy está vigente, que es el decreto 190 de 2004. El decreto 190 de 2004 tiene este régimen de usos que les estoy mostrando acá, ¿sí? El amarillo, por ejemplo, el amarillo es residencial, el rojo es comercial, el azul es dotacional, hay unos especiales como el aeropuerto que tienen otro color, ¿sí? Los verdes naturalmente son áreas protegidas, pero lo cierto es que aquí hay un régimen de usos que está expresado en la localidad y en los barrios mediante los decretos de las UPZs, ¿verdad? La UPZ 100 Galerías tiene un decreto, no recuerdo si es de 2004 o de 2005, tiene un decreto que establece unos usos permitidos, una edificabilidad permitida. Y esos decretos... ¿Señor? Creo que es el 621, me parece, ¿no? Sí, es el 621, sí señor. Ese decreto de la UPZ fue mal que bien, por supuesto no es posible tener a todo el mundo contento, pero este decreto fue negociado de alguna manera con la comunidad. No todo el mundo quedó contento, pero en su momento la expedición de ese decreto fue concertada con la comunidad. Y aquí, insisto, y de aquí en adelante lo voy a decir muchas veces, la democracia y la participación no es un asunto accesorio, es un asunto determinante, porque quien sabe qué se debe hacer o no con el territorio, pues es uno que vive en él, ¿sí? Uno es el que sabe si el barrio es residencial, pues hasta dónde me da el comercio. No es lo mismo poner un Carulla que un Éxito en una gran superficie. No es lo mismo permitir una tienda de barrio que permitir la gran discoteca. No es lo mismo vivir al lado de la cancha de un polideportivo pequeño que vivir al lado de lo que hoy es el Movistar Arena o del Estadio El Campín, ¿cierto? Entonces, esto necesariamente tiene que ser consultado con la comunidad. Hoy, ¿qué pasa? Todo este régimen de usos se anula. Se anulan los decretos de las UPZs, siguiente por favor, y se cambian por dos cosas. La primera es un mapa que se llama áreas de actividad, el segundo es un mapa que se llama tratamientos urbanísticos, y eso está por ser reglamentado. Es decir, el mapa queda como POT, el mapa queda aprobado en el POT, pero la reglamentación particular aún no se conoce porque el proyecto de decreto aún no se conoce, ¿sí? Pero ¿cuál es el marco de esto? Yo creo que todavía no está ni siquiera redactado, ¿sí? Pero ¿cuál es el marco de esto?
y lo dice uno de los documentos técnicos del POT. Y aquí viene la pregunta de cuál es la ciudad y para quién se está planeando la ciudad. Dicen, estamos planeando con un criterio que se llama especialización inteligente. Especialización inteligente es un terminacho que han sacado Pro Bogotá Región, la Cámara de Comercio de Bogotá, con la administración distrital, para hacer unos énfasis de qué es lo que debemos hacer con la ciudad. Me puse a revisar los documentos de la Cámara de Comercio y estos son, digamos, los términos más generales de a qué se debe dedicar la ciudad. Lo primero es, entonces la especialización inteligente responde a las capacidades regionales. Nos vamos a dedicar al crecimiento, digamos, a la generación de proyectos de innovación, sobre todo. ¿Innovación cómo? Entonces aquí lo llaman biopolo. Alimentos funcionales y naturales basados en productos autóctonos. El alimento funcional del auyuo. Farmacogenética, desarrollo de servicios avanzados en salud y biocosmética. Eso ya existe. ¿O para qué es la APP del San Juan de Dios? Para hacer el proyecto Ciudad Salud, para hacer turismo de salud con servicios especializados que son más que para nosotros como habitantes de la ciudad, son para atraer inversión y capital extranjero. Hoy la mayor firma de estructuración de APPs sociales del mundo estructuró la APP del San Juan de Dios, que se llama Curren Bram. Segundo, Bogotá Región Creativa. ¿Les suena el operativo del Bronx? Esto ya está pasando. Software, diseño sostenible y creación de contenidos. No hay nada de malo en que nos queramos dedicar a la creación de contenidos, pero recuerden que estamos en competencia con otras ciudades. Tendremos, sin industria, sin desarrollo tecnológico, con desempleo, en la ciudad, insisto, sin ser peyorativa, de la papelería, el café internet y la peluquería, la capacidad de competir con otras ciudades de la región o del mundo en estos temas, en creación de contenidos o en creación de software, o lo que estamos creando es un espacio para que vengan extranjeros que sí tienen la capacidad a desarrollar estas funciones sin crear empleo